Hola, hoy os voy a hablar de unos modelos o unas metodologías que se denominan similitud, que lo que hacen es, cuando nosotros queremos elegir un texto que sea muy parecido a otro texto, por ejemplo, imaginaros que a vosotros os gusta leer temas de deporte y entonces, bueno, pues entráis en una página de deporte y el propietario de esa página, como ve que a vosotros os interesa ese tema, pues busca otros temas similares para recomendaros. Entonces eso lo que se tiene que hacer es buscar, en este ejemplo u otro ejemplo, textos que son parecidos entre sí. Luego todo esto también se utiliza mucho para el análisis de sentimiento. Entonces, os voy a contar un poco diferentes metodologías, cosas muy sencillitas, pero para que os podáis hacer una idea de cómo las máquinas piensan para hacer luego estas cosas automáticamente. Entonces es muy importante que os podáis fijar en el ejemplo que os voy a contar. Son ejemplos muy basiquitos, pero vais a entender en la medida en que entendáis el ejemplo. Entonces fijaros, hay un primer método que es lo más sencillo. Si nosotros quisiéramos comparar un texto con otro, pues lo primero que uno tiene que hacer es ver qué palabras aparecen en un texto y cuántas veces aparece cada palabra. Entonces aquí tenéis un ejemplo de un texto muy sencillo que dice: me gustan las manzanas y las peras. Las manzanas menos que las peras. Entonces construimos un vector muy sencillito donde ponemos las diferentes palabras. Veis que hay palabras como por ejemplo manzanas, que está repetida. Entonces ponemos primero, listamos las palabras y cuántas veces aparece cada palabra. Por ejemplo, la palabra me aparece una vez y la palabra las aparece 4 veces. Y esto es lo que denominamos el vector de palabras. Entonces, lo primero es decir, bueno, pues si tenemos dos textos que queremos comparar, cómo de similares son entre sí, pues vamos a coger los vectores de palabras y los vamos a comparar. Entonces, fijaros, aquí tenemos un primer texto que es el que teníamos. Me gustan las manzanas y las peras, las manzanas menos que las peras. Y tenemos otro texto que dice: me gustan las flores y las especias menos que las flores. Calculamos el vector de conteo de cada uno de los dos textos y para ver la similitud lo que hacemos es multiplicar los dos vectores y sumar las coordenadas. Entonces, por ejemplo, la palabra me aparece una vez en el primer texto y una vez en el segundo, 1 por 1, 1. La palabra las aparece 4 veces en el primer texto, 4 veces en el segundo, 4 por 4, 16. Y al final lo que hacemos es sumamos todas las coordenadas. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se hace esto? Si nosotros tenemos muchas coordenadas, muchas palabras que son iguales, pues estaremos multiplicando un número grande por un número grande, ¿vale? Y entonces al final, pues tener esto grande significa que hay muchas palabras que están muchas veces en los dos textos y que por lo tanto es grande. Bueno, es un método basiquito, pero os da una idea de cómo se hacen estas cosas. ¿Qué problema tiene? Pues imaginaros que en vez de analizar esos dos textos, ponemos el mismo texto una vez debajo del otro. Es decir, el primer texto sería: me gustan las manzanas y las peras, las manzanas menos que las peras. Me gustan las manzanas y las manzanas menos que las peras. Es decir, es el mismo texto dos veces. Contamos y entonces resulta que, claro, pues ahora tengo 2 veces me, 2 veces gustan, 8 veces las. Y en este texto, que sería el anterior también, el de las flores y las especias, también repetido, pues todo es mucho más grande y por lo tanto la similitud es mucho más grande. Pero claro, lógicamente esto no es así. O sea, si nosotros estamos comparando 2 veces lo mismo y me sale mucho más grande que cuando tenía solamente una vez, en realidad digamos que estamos haciendo algo que lo estamos haciendo mal, ¿vale? Esto tiene una solución fácil. Como siempre sabéis que muchas veces en la estadística el tamaño hay que tener mucho cuidado. Hay que relativizar las cosas casi siempre en estadística. Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues cada una de las coordenadas del vector la vamos a dividir por un numerito. En este caso lo que hacemos es la raíz cuadrada de las
componentes elevadas al cuadrado del vector, pero básicamente no me entro mucho en detalle. Lo que hacemos es relativizar a un número y por lo tanto hacer las cosas más comparables. Si hacemos este ejercicio, que luego lo veréis más despacito si podéis ver el vídeo y fijaros en las cifras, ya si aplicamos esta normalización, la aplicamos tanto al texto normal como al texto repetido, pues ya vemos que no le está afectando la repetición, el tamaño del texto, da el mismo numerito. Bueno, ese es un método de conteo y luego el método de conteo normalizado, pero estos métodos tienen un problema importante, y es que, pues claro, si nosotros analizamos la mayoría de los textos, la mayoría de las veces hay muchas palabras que se repiten, como por ejemplo me, las, y, que, en el ejemplo que hemos visto, que son palabras que no te dan información. Yo al final, que vosotros si estáis leyendo un artículo de deportes, si yo estoy buscando las, me, y, que, pues me va a recomendar otro artículo que a lo mejor no tenga nada que ver con deporte. Entonces tenemos que ser capaces de que aquello que contemos y tengamos en cuenta en la similitud tenga que ver con la temática, de alguna manera discrimine. Entonces, para eso hay un método que tiene estas siglas, es un método que la verdad el nombre es un poco difícil de recordar, que se llama TF-IDF, que es Term Frequency Inverse Document Frequency, que lo que te viene a hacer es un poco decir, fijaros, la fórmula no es que sea complicada, pero lo importante de la fórmula es que dice, tenemos un numerador y un denominador. En el numerador tenemos la cantidad de textos que vamos a buscar, o sea, es decir, yo tengo vuestro texto inicial y luego tengo 100.000 textos. Y dentro de esos 100.000 textos voy a buscar el que más se parezca al texto que vosotros estáis leyendo. Entonces, lo que hace es dividir cuántos textos vamos a buscar y dividido entre, de esos textos, cuántos contienen la palabra o conjunto de palabras que a mí me interesan buscar, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Y luego suma aquí en el denominador el número 1 y toma logaritmos. Sumar el número 1 es para evitar que en el denominador tengas alguna vez un 0, que siempre complica, ya sabes que cualquier número dividido por 0 es infinito. Entonces, para evitar eso le ponemos el 1. Y luego el logaritmo. ¿Qué hace el logaritmo? El logaritmo es una función que cuando tú estás tomando el logaritmo de una cosa que vale 1, pues tiende, digamos que te lleva el 1 te lo lleva a 0 y el logaritmo de una cosa grande sigue siendo grande. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Si nosotros tenemos palabras que aparecen en la mayoría de los textos, pues el numerador y el denominador son numeritos parecidos. Y por lo tanto estaré tomando el logaritmo de 1 y por lo tanto eso da 0, es decir, no lo cuento, ¿vale? Las palabras que aparecen en todos lados, esas palabras no las tengas en cuenta. Cuando yo tengo palabras que aparecen solo en algunos textos, es decir, este denominador va a ser chiquitito y el numerador sigue siendo grande, pues al final lo que tengo es el logaritmo de un número grande y por lo tanto es grande. Es decir, aquellas palabras que son raras pero que se repiten en los textos, pues esas palabras son las que me tienes que tener en cuenta. Aquellos textos que tengan esas palabras que no se repiten en los 100.000 textos que tengo, pero que sí se repiten, son palabras que tengo en el texto que quiero analizar. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo. Fijaros, supongamos que tuviéramos muchos casos similares, ¿vale?, donde solo las palabras manzanas y peras aparecieran en 10 textos. Es decir, vamos a nuestro ejemplo de las manzanas y de las peras y vamos a buscar en 1000 textos. Y de esos 1000 textos, las palabras manzanas y peras solamente aparecen en 10 de ellos. Entonces, si nosotros calculamos el numerito que os he hecho anteriormente, que os he explicado para cada una de las palabras de mi texto, ¿vale? O sea, yo busco textos similares a mi texto, pero que esa similitud me esté discriminando, me esté dando una información interesante. Entonces, la palabra me. La palabra me es una palabra que aparece en los 1000 textos. La palabra me fácilmente va a aparecer en todos lados. Entonces, 1000 textos dividido entre 1 más 1000, eso es una cosa muy parecida a 1 y por lo tanto ese numerito por el que voy a multiplicar va a ser muy parecido a 0. Sin embargo, la palabra manzanas
La palabra manzanas es una palabra que en mi texto aparece 2 veces y aparece en 10 de los 1000 textos. Entonces, 1000 textos dividido entre 1 más 10 es 1000 dividido entre 11, que es 1000 dividido entre una cosa pequeña, que es una cosa grande. Y por lo tanto, pues el logaritmo es 1,96. ¿Vale? Entonces lo que hacemos es, veis ya las palabras que se repiten y que están en todos los sitios, esas palabras no me cuentan. Solamente me cuentan las palabras que realmente están discriminando. Y así es como funciona esta metodología, este modelo, y realmente es una metodología pues que ya cuando buscas textos similares los busca bastante bien. ¿Cómo funciona este algoritmo? ¿Cómo se le mete, digamos, el Machine Learning? Pues nosotros cogemos un texto y entonces imaginaros este ejemplo que os he dicho, lo comparamos con este otro texto, calculamos la similitud. Buscamos un tercer texto, comparamos la similitud con el primero. ¿Qué es mayor? Nos lo quedamos. Seguimos buscando así, pasa por los 1000 textos y se va quedando siempre con aquel que tiene la máxima similitud. A ver si os lo he contado bien porque son cosas difíciles de contar por vídeo, pero bueno. Tengo una novedad hoy y es que lo que vamos a hacer, porque vemos que hay personas a veces que tienen interés y tienen dudas y preguntas, pues vamos a estar muy atentos a nuestra cuenta de Twitter. Si tenéis cualquier duda la podéis dejar ahí comentando un poco la temática y nosotros os contestaremos o nos ponemos en contacto con vosotros y bueno, esperamos que esto ayude. Gracias.